a compartir la palabra del Señor en esta tarde y vamos a continuar con nuestra serie de la membresía. Creo que ya es el cuarto sermón el cual vamos a atender en el día de hoy y espero que sea como siempre de provecho. Espero que ser concienzudo en las explicaciones por causa de nuestras limitaciones sea una ventaja para la congregación y nos ayude a aprender lo que el Señor nos quiere decir para poner por práctica con más cuidado la voluntad del Señor para su congregación. Amén. Porque esa es la idea. Esa es la idea como congregación, intentar aprender dentro de nuestras limitaciones, admitir nuestras limitaciones y atender las Escrituras con todas nuestras fuerzas, amor y deseo, para poder poner por práctica lo que el Señor nos demanda en su palabra, y eso es lo que intentamos hacer. Así que vamos nuevamente a leer el texto que ya tenemos por costumbre, para utilizarlo como cabecera. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27, y dice la palabra del Señor así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a continuar, como hemos dicho, con nuestra serie de sermones acerca de la membresía de la Iglesia. La semana pasada empezamos nuestro sermón con algunas aclaraciones que creí esenciales, vitales y oportunas para que no haya ningún tipo de confusión dentro de la congregación cuando entendamos esta enseñanza tan importante y la implementemos en la iglesia local. Estuvimos hablando cosas y aclaraciones como que la membresía no es garantía de salvación para nadie. Que formar parte de ese listado oficial, ese registro oficial dentro de una congregación local, no es absolutamente ningún tipo de garantía de salvación para nadie, ya lo estuvimos explicando. También estuvimos hablando que ser o no ser miembro no dictamina que seas o no seas hijo de Dios. Habrá personas que por error los aceptaremos como membresía sin haber hecho nada a Dios en ellos por equivocarnos, y habrá personas que serán rechazadas porque según la obra que nosotros juzguemos no podemos ver el interior. Quizá el Señor esté trabajando ya en ellos y nosotros rechacemos su membresía habiendo ya hecho Dios poco a poco la obra, pero es conforme Dios nos dictamina que trabajemos y tomemos decisiones en base a todo esto. Estuvimos hablando que la membresía es absolutamente individual y que no se hereda. Aquí la gente no viene por grupos, viene por personas individuales, y porque el marido se ha convertido, la esposa no lo será automáticamente y viceversa, y porque venga un matrimonio convertido no significa que sus hijos vengan a formar parte de la membresía cuando ya son adultos. Me vengo a referir porque por el mero hecho de heredar una membresía, sino que de la misma manera que Dios trata con las personas individualmente concerniente a la regeneración y a la salvación, así nosotros como iglesia local administramos en base a la membresía bíblica individualmente y no colectivamente en ese sentido. Justo después comenzamos con los requisitos necesarios de la membresía y estuvimos hablando de que el 95% de los requisitos que vamos a hablar son explícitamente bíblicos y son requisitos obvios, pero que se tienen que decir en alto, pero también quizá había un 5% de requisitos que la propia iglesia local establecerá como necesarios. Esto no significa que dentro de una membresía, como dijimos la semana pasada, encontremos requisitos explícitamente bíblicos y requisitos antibíblicos, no, sino que tenemos requisitos explícitamente extraídos de las Escrituras y requisitos que cada congregación local, en base al contexto y el criterio de su liderazgo, toma para una buena gestión del acceso a la membresía, que tienen su base bíblica, pero no son explícitamente bíblicos. Pero todo está basado en las Escrituras, y estuvimos hablando de todo esto y todas esas diferencias, y atendimos el primer requisito indispensable, que estoy seguro que todo el mundo antes de que yo lo pronunciara ya sabía de lo que iba a hablar, y estuvimos tocando que se requería de aquellos que desearan la membresía de la Iglesia evidencias claras y evidentes de su fe y arrepentimiento en el Señor. Amén. Y estuvimos desarrollando ese tema por encima para tener esa idea. En el día de hoy continuaremos con dichos requisitos, los cuales entendemos como dispensables para formar parte de dicha membresía local. ¿Están preparados? Amén. Gloria al Señor. El segundo requisito es el siguiente:
Y es que esperamos de aquellos que deseen formar parte de la membresía de la Iglesia un absoluto compromiso, obviamente para con Dios y obviamente para con la Iglesia a la cual anhelan pertenecer. Otra vez, esperamos de aquellos hombres y mujeres que anhelen deseosamente formar parte de la Iglesia y de la membresía local un compromiso absoluto con dicha Iglesia a la cual desean pertenecer. ¿Sí? ¿Lo han entendido? Bien. ¿Qué es compromiso? Porque eso es lo que deseamos. Deseamos y exigimos compromiso de los candidatos a miembros de la congregación que tengan compromiso con la congregación que anhelan pertenecer. ¿Pero qué es compromiso? Compromiso. Obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometido a algo. En otras palabras, aquella persona que por voluntad propia decide formar parte de algo y a la misma vez que disfruta de sus beneficios, decide escrupulosamente cumplir con las obligaciones que corresponden. Eso es compromiso. El compromiso, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con el comprometerse es algo delicado. Es algo delicado. Y en esta sociedad actual en la cual vivimos y nos desenvolvemos y desarrollamos, el compromiso es algo que no se valora y que a su vez se huye de él. Vivimos en una sociedad en la cual todo lo que tiene que ver con comprometerse es como un virus letal que tenemos que huir y alejarnos de él porque no lo queremos ver ni en pintura, todo lo que tiene que ver con compromiso. Solo tenemos que echar una vista hacia atrás y ver la diferencia del compromiso que había años atrás o siglos atrás con el compromiso que hay hoy en día, en la actualidad. Nos daremos cuenta como antes, no sé, en temas del trabajo, en temas como no del matrimonio, en tema de la palabra de uno, tenía un valor en cuanto a compromiso que no era perecedero, no tenía fecha de caducidad. Hoy dices una cosa y las palabras se las llevan viento, pero antes simplemente con un apretón de manos y la palabra de uno quedaba registrado como si fuera una firma ante notario. Porque antes las personas tenían compromiso, se comprometían y si decían algo lo cumplían porque veían que su palabra estaba comprometida, lo que decían lo tenían que cumplir. ¿Y qué hay con el trabajo? Si había una persona que aceptaba bajo su patrón el dinero que le iba a dar en base al trabajo que hacía, la persona le pagaba lo que prometió y la persona que aceptaba trabajaba sin descanso en aquello que había dicho que haría, fuera justo o no el salario que habían acordado, porque estaban comprometidos. ¿O qué hay del matrimonio? Madre mía, qué diferencia más grande. Antes entendían que el matrimonio era una institución sagrada a la cual unos se decían amarse eternamente, era eternamente. Y cuando firmaban ese pacto de matrimonio, era para siempre. En cambio, en la actualidad, nadie se quiere comprometer. Pareja de hecho, pareja de no sé cuánto, 1000 parejas de... ¿Saben por qué? Porque no quieren comprometerse. Y cuando se comprometen, tienen detrás de ellos un camión con divorcios express a 150 euros por si se arrepienten por el camino. No hay compromiso en la sociedad donde vivimos. Sin embargo, en la actualidad, como hemos dicho, todo es un contexto de precariedad respecto a todo lo que tiene que ver con comprometerse. ¿Y por qué es tan difícil el comprometerse? ¿Por qué es tan difícil esto que estamos exigiendo de los candidatos a que quieran formar parte de la membresía y obviamente a los que ya lo son? ¿Por qué es tan difícil comprometerse? Porque al hacerlo te subyugas a unas obligaciones las cuales dejan de ser de libre elección y opcionales, sino que éstas vienen a formar parte de tus responsabilidades diarias. Cuando uno se compromete pasa de lo opcional a lo obligante. ¿Entendéis esto? Las personas sí que están dispuestas a ayudar, sí que están dispuestas a ofrecerse, están dispuestas incluso a perder de lo suyo en favor de otro, pero siempre y cuando estén en un marco de lo opcional y voluntario y no en un marco de obligación y compromiso. O sea, te ayudo siempre y cuando tenga la libertad de decir cuándo, dónde y cómo, y no como obligación y responsabilidad en mis quehaceres diarios. ¿Entienden esto? Ejemplo, es muy fácil decir, no sé, ofrecerte en un centro de exclusión social, ofrecerte voluntario para ayudar a los que vienen y poner un plato de comida. Es fácil hacerlo de vez en cuando, pero qué difícil es suscribirte a esa asociación para hacerlo cada vez que te reclamen.
Eres capaz de hacerlo durante un periodo de tiempo largo, siempre y cuando no tengas el yugo del compromiso bajo tus espaldas. ¿Por qué? Porque sabes que cuando te canses terminas de hacerlo, pero el compromiso te obliga cuando no quieres hacerlo. Esta realidad de la sociedad se ha trasladado a la vida congregacional. Se ha trasladado a la vida congregacional y hoy en día se sirve a Dios y a su Iglesia en aras de la libre disposición y libertad, sin ataduras de ningún tipo, dejando el servicio a la disponibilidad y apetencia del individuo. Así se sirve hoy, a la libre elección del individuo según le apetezca y quiera. Si me viene bien, sirvo. Si me apetece, me comprometo. Si lo veo propicios, me sacrificaré. Haré y serviré. Pero si no, no lo haré, porque no tengo nada firmado. Y esta manera de pertenencia es algo que se aleja de la realidad bíblica, ya que nosotros y nuestro compromiso con Dios y con su Iglesia no está supeditado a nuestra voluntad y deseo, sino que está a nuestra relación de responsabilidad para con Dios, para con su palabra y para con la Iglesia. Amén. No es lo que tú deseas lo que te obliga a comprometerte, sino que tu compromiso te obliga a servir sí o sí, te apetezca o no te apetezca. Las Escrituras nos muestran de muchas maneras, de muchas formas, que el compromiso con Dios y con su Iglesia no es algo opcional, algo que se deja a la libre elección de las personas, sino que es algo obligante y que responde a la reacción natural del regenerado. La persona regenerada automáticamente se obliga a servir porque esa es la reacción natural del Hijo de Dios una vez regenerado. Permítanme leer un texto que, aunque no es de los más populares concerniente al tema, por variar, porque este tema lo hemos tocado bastante en la congregación, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. He aquí la evidencia de nuestra razón de ser. Nuestra manera de vivir, una vez hemos dicho sí al Señor, es una total entrega de nuestras vidas al servicio que Dios demanda de nosotros. Por eso vemos al apóstol Pablo, de una manera tajante, exhortando a la membresía de la Iglesia de Roma a que presenten sus cuerpos tal cual sacrificio, porque ese es su culto racional. Vivir sacrificados en pos de Dios y en pos para con la Iglesia. ¿Entienden esto? Amén. Es curioso que el encabezado que le pusieron al capítulo 12 de Romanos, el encabezado que no es inspirado por Dios, que las editoriales bíblicas lo ponen para una buena guía y estudio del que lee, del lector, el capítulo 12 de Romanos lo encabeza con el título siguiente: Deberes cristianos. Deberes cristianos. Y es que todo el mundo que es del Señor y tiene que ver con las cosas del Señor entiende que el creyente que viene a formar parte de la familia de Dios sí o sí tiene una obligación y un deber como cristiano dentro de la congregación. Amén. Es una obligación natural. Tú no eres una persona individual al margen del colectivo, sino que cuando vienes a formar parte del colectivo, el compromiso forma parte del ADN de tu ser. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Este compromiso con Dios, el sacrificar nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, no solo implica el servicio personal para con Él, sino en consecuencia el servicio colectivo para con la Iglesia. Porque hay gente que se excusa de no servir para la Iglesia diciendo que sirve a Dios. Y es imposible de separar, mis hermanos. Es absolutamente imposible de separar. Unos textos, van a tener paciencia, ¿verdad? Para que unos textos. Efesios capítulo 4, verso 3 y 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Marcos capítulo 9, verso 35. En el contexto del servicio para con los demás. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Y el qué? El servidor de todos. Noten cómo el Señor induce no solo al servicio a Él, sino que el servicio a Él es una consecuencia al servicio a los demás.
Y si somos seguidores de Cristo y queremos vivir como Cristo, he aquí el ejemplo de Cristo. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Por tanto, la consecuencia de decir que soy cristiano, seguidor de Cristo, es una reacción automática al servicio congregacional, al compromiso para la congregación, al sacrificio vivo en mi culto racional para con el prójimo que tengo a la derecha, a la izquierda, delante y detrás. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Permítanme explicarles el compromiso desde otro flanco, desde otra perspectiva. Cuando venimos a formar parte de los redimidos del Señor, es porque por medio de su gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos cambiado de estatus. Hemos pasado de huérfanos a hijos. Amén. Había dicho amén. De huérfanos a hijos, de abandonados y excluidos a la esposa ataviada que espera con ilusión al esposo. Amén. De ese estatus hemos pasado. Dice Isaías capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Aleluya. ¡Aleluya! Amén. Las propias normativas bíblicas, porque el Señor nos enseña que somos su esposa. Amén. Y tenemos que actuar como tal. Las propias normativas bíblicas en cuanto al matrimonio establecen que ambos cónyuges no solo se unen en base a una atracción física, sino bajo una condición de pacto. Los matrimonios de la actualidad se unen por conceptos que nada tienen que ver con el amor ni el compromiso, sino con la atracción y el capricho momentáneo. Por eso se divorcian cada cuarto de hora. Pero en cambio en el Señor, la unión solo no tiene que ver con una atracción física, sino con un compromiso, con un pacto que ambos cónyuges firman y deciden comprometerse con el tal. Ese pacto, mis hermanos, es maravilloso. Dice Mateo capítulo 19, verso del 4 al 6. Dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que Él nos hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí en Mateo 19 tenemos la cita por autonomasia de ese pacto firmante, no firmado, sino hablado, de Adán y Eva, que deciden abandonar, entiéndanme, a sus respectivas familias, que aún no las tenían, era para sus descendientes, obviamente, unirse ellos dos y ser una sola carne. Este pacto es inalterable y no se puede romper bajo ninguna circunstancia, y el inquirir en su ruptura es pecado delante de Dios. En Malaquías capítulo 2, verso 14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella compañera y mujer de tu pacto. Noten cómo la relación entre hombre y mujer tiene que ver con una relación de pacto, e inquirir y ser desleal a ese pacto infieres a un pecado delante de la presencia del Señor. ¿Entendéis esto? Amén. Dicho pacto se conoce como ese compromiso firmado, sellado por los cónyuges, conocido en hebreo como ketubá, los cuales se comprometen a cumplir lo que en ese pacto se estableció. Por tanto, más allá del día bueno o del día malo, más allá de lo que uno le apetece o no, viven juntos en base a ese pacto en amor que firmaron, y están obligados a cumplir diligentemente y con agrado dicho compromiso que voluntariamente firmaron. Amén. Hace un momento estábamos diciendo que hoy en día se huye del matrimonio, y lo hacen por la sencilla razón de huir del compromiso. Huyo del matrimonio para huir del compromiso. Ellos están dispuestos a cumplir con las responsabilidades hacia su cónyuge, siempre y cuando convenga y apetezca, pero sabiendo que cuando quieran pueden dejar de hacerlo. Por eso no contraen matrimonio, porque eso implica comprometerse de verdad y para siempre con la persona que dicen amar, pasando
pasando las responsabilidades no solo a ser voluntarias, sino a ser obligantes. Y me reitero en esa idea. Pero nosotros, como su esposa, nos hemos comprometido a serle fiel al esposo siempre. Amén. Y cumplir lo establecido con él siempre. Amén. Porque estamos bajo una condición de pacto que voluntariamente decidimos comprometernos a cumplir. Amén. ¿Amén? Y ahora esto, porque estamos hablando de la iglesia para con Dios, pero ¿qué hay de la iglesia para con la iglesia? Eso no solo implica un servicio, lo que acabamos de mencionar, no solo implica un servicio individual, esto escúchenlo porque es esencial, aunque ya lo saben, no solo implica un servicio individual aislado de un colectivo, sino que implica un servicio congregacional, haciendo al prójimo dentro de la iglesia el objeto de manifestación de amor y servicio hacia Dios. Tu prójimo se convierte en el objeto en el cual tú manifiestas que amas y sirves al Señor. Amén. ¿Sí? El que tienes al lado se convierte otra vez en el objeto en el cual tú manifiestas que amas y sirves a Dios. Amén. Sin el prójimo no hay evidencias del amor a Dios, porque el que no ama a su prójimo, sirve a su prójimo y se compromete con su prójimo, no se ha comprometido ni ama a Dios. Amén. Mire qué versos más hermosos que saben, pero los leemos y disfrutamos. Mateo capítulo 25, verso 35 al 40 dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Amén. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo, mas me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. En otra ocasión, en el capítulo 21, verso 17 del Evangelio de Juan, dice: le dijo por tercera vez Jesucristo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Noten cómo la consecuencia y reacción natural del amor de Dios es una manifestación automática al amor y servicio y compromiso con el prójimo. Amén. Por tanto, cuando yo quiero amar y servir a Dios y comprometerme con Dios, la congregación es el objeto de dicha manifestación de tu amor. Fíjense si es importante la congregación local, porque sin la congregación local no hay una manifestación pública del amor que confesaste tener al Señor. Amén. Amén. Porque es en el servicio congregacional donde se manifiesta ese amor hacia el Señor, ¿lo entendéis? Podemos ver claramente cómo Dios ha establecido que tanto el amor como el servicio hacia Él se debe ver manifestado en el amor y el servicio para con la Iglesia, y espero que hayan entendido esto. De verdad que espero que lo hayan entendido. Por tanto, el pacto que firmamos, al decirle sí al Señor, no exime a la Iglesia, sino que la incluye en el acuerdo, extendiendo nuestro compromiso y responsabilidad no solo a nivel de Dios y yo, sino a nivel de Dios, de yo y la Iglesia. Amén. Esto tiene que quedar bien claro. Gloria al Señor. Continuamos un poco más. El problema de esta falta de compromiso que hoy pulula por todas las congregaciones reside, entre otras cosas, a un solo factor que considero vital y esencial. Y este factor es el sentido de pertenencia. No nos comprometemos porque no tenemos sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? La definición es la siguiente. El sentido de pertenencia se ve reflejado en una persona cuando al formar parte de un colectivo se siente parte de él e identificado con todo lo que éste es y representa. Esto es sentido de pertenencia. Hoy en día lo podemos ver en un patriota,
en un patriota que se siente honrado de formar parte de su país, vemos ese sentido de pertenencia. Una persona que se siente identificada y orgullosa del país al cual pertenece. Lo defiende con diligencia y trabaja para su crecimiento con solicitud. No le avergüenza llevar la bandera de su país en alto porque se siente orgulloso del país que lo vio nacer. Cuando eso ocurre, uno se siente parte de ese lugar, uno lo siente como suyo y por ende, al sentirlo como suyo, actúa en consecuencia. Lo contrario lo podemos ver siguiendo este ejemplo de patriotismo a ciertos políticos que hoy en día están por ahí, que con sus políticas pretenden destrozar el país en el cual vivimos, lo que nos hace ver en realidad que no tienen un compromiso con su país, sino más un compromiso con su ideología. Este sentimiento de pertenencia es el ADN en las Escrituras, ya que por toda ella, como ya hemos hablado en infinidad de ocasiones, estamos diseñados para vivir en comunidad, para vivir colectivamente y no como seres individuales aislados. Estamos llamados a tener ese compromiso y ese sentido de pertenencia, de formar parte de un algo, y ese algo es la Iglesia. Amén. No volveremos a citar los textos, pero sí presentaremos el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de pertenencia más evidente en las Escrituras? Uno de ellos es el que encontramos en 1 Corintios 12, el cual nos dice que somos partes de un mismo cuerpo. Amén. ¿Qué ejemplo hay más claro que sentido de pertenencia? ¿Cómo mi mano va a decir que no pertenece a mi cuerpo? Es absolutamente absurdo. En este ejemplo podemos ver claramente cómo somos un organismo vivo, el cual no puede existir sus miembros separados de los otros y del propio cuerpo, lo que nos hace tener la necesidad de entender que el sentido de pertenencia, más que una elección, es una obviedad. O sea, uno cuando nace de nuevo y es incorporado a la familia de Dios, no elige pertenecer, es obvio que pertenece porque forma parte. Por tanto, no sentirte parte del cuerpo es una anomalía extraña que se tendría que analizar de cerca. Amén. Pero hoy en día no dejamos de ver personas que no se sienten parte. No dejamos de ver personas que no se sienten parte, y esto lo estamos hablando para... no nos hemos salido del mismo punto donde empezamos. Dejamos de ver personas hoy en día que no se sienten parte, que todo lo hacen desde la distancia y desde la indiferencia. Lo vemos reflejados en ciertas actitudes y conductas, y es fácil distinguirlos. Toman decisiones al margen de su pastor, de sus líderes y hermanos, dejándolos al margen de sus decisiones, creyendo que no tienen que dar cuenta a nadie. Viven independientemente, creyendo que pueden decir, hablar, ir, hacer, decidir sin ningún... O sea, con una independencia absoluta, sin tener que dar cuentas a la Iglesia y al pastor. Es una absoluta locura. Pero ves personas así. Creen que no importa ni repercute a la congregación. Yo soy una persona individual y lo que haga yo, lo hago yo y no repercute a nadie. Pero no vienes a formar parte de la congregación. Lo que haces tú no va contigo, va con toda la congregación. Amén. Algo que no podía soportar es que se sirviera al Señor de forma individual y lo bueno que hiciera uno lo hacía solo el uno y no la Iglesia. Pero una iglesia, cuando un miembro de la congregación se mueve, aunque va solo, no va solo, se mueve la congregación. Porque va en representación al servicio que esta congregación da como iglesia del Señor, no como personas individuales. Si hago algo bueno individualmente, me aplico el mérito, y si la iglesia hace algo malo, es que es la iglesia. Estas personas empiezan a coger una dialéctica muy sutil. Vosotros, ¿cómo vosotros? Será nosotros. Porque ¿cómo vosotros formas parte de la iglesia? No. ¿Por qué utilizan vosotros? Somos nosotros. Estás incluido en lo bueno y en lo malo, en el acierto y en el error. Porque somos nosotros. No se encelan, ni defienden, ni les arde el corazón cuando critican a un hermano con mentira. Y no estamos hablando que tengamos que defender, Dios es nuestro defensor. Pero hay momentos en los cuales la verdad tiene que ser denunciada. Y estas personas que dicen ser sin ser, no es que no defiendan, sino que se alinean con la crítica de mentira del que tiene enfrente. Es una absoluta locura. Eso no es tener sentido de pertenencia ni compromiso. Esas personas son personas extrañas en medio de la congregación. Gente que no quiere compromiso ni estar.
Todas ellas actitudes que reflejan una falta de noción del sentido de pertenencia, que convierten a tales personas, como hemos dicho, a extraños en medio del cuerpo. En ocasiones les falta, la falta de sentido de pertenencia está generada porque dicha persona no se siente identificada con lo que dicha iglesia local es, representa y enseña. Pero la pregunta que yo me hago ante esta situación es por qué estas personas, si no se sienten identificadas con respeto, amor, Biblia y espiritualidad, van a sus pastores y les hablan con claridad, diciendo lo que no entienden bien, y si no hay ningún tipo de solución, toman la resolución de marcharse. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué no deciden irse a una iglesia que ellos consideran más apropiada? Les diré uno de los motivos que yo creo que por qué es. Porque en realidad no quieren pertenecer a ninguna. Simplemente quieren estar en alguna. Pero no quieren pertenecer a ninguna iglesia de verdad. Mis hermanos, es muy fácil notar quién tiene sentido de pertenencia. Muy fácil notar. Solo hace falta ver cómo vive en relación a su congregación local y se nota a kilómetros el amor, el celo y compromiso con su iglesia. Se nota a kilómetros. Uno defiende, sirve, pelea por algo que entiende como suyo. ¿Sí? Uno solo pelea, defiende, sirve, actúa en consecuencia por algo que entiende que forma parte de él, que es suyo. Cuando no tienes a algo como tuyo, no se despierta lo natural en ti, no se despierta ese sentimiento de celo, de amor por cuidarlo y defenderlo. ¿Qué es lo que sucede cuando ves a una persona ajena a ti que le están haciendo una injusticia? Pues en base a tu moralidad y a tu criterio, pues así actuarás en consecuencia, pero como mucho, pues intervendrás desde lejos. Pero ¿qué sucede si esta injusticia y abuso se lo hacen a uno de tus hijos? Rápidamente vas, actúas, defiendes, haces. ¿Por qué? Porque mientras que a esa persona extraña no la tienes como tuya, a tu hijo sí que lo tienes como tuyo. Y defiendes aquello el cual entiendes que te pertenece y te sientes parte de él. Amén. Por tanto, el compromiso se deriva a su vez de un sentido de pertenencia al sentir que ese algo forma parte de ti, que ese algo lo sientes como tuyo y por ende, con agrado y deseo, aceptas el compromiso y su correspondiente responsabilidad con aquello que entiendes como tuyo. ¿Han entendido esto? Amén. Dicho esto, ¿cuánto tiempo llevamos? 30 y poco. Un poquito más. Dicho esto, repetiremos lo del principio ya que seguimos en el mismo segundo requisito, no nos hemos movido. Lo repetimos. Esperamos que aquellos que deseen formar parte de la membresía, un absoluto compromiso con la Iglesia, la cual anhela pertenecer. Este compromiso, como ya hemos mencionado de alguna manera, deriva en actitudes. Este compromiso, este sentido de pertenencia deriva en unas actitudes, en unas acciones consecuentes que se ven reflejadas en las personas que vienen a formar parte de dicha membresía con dicho requisito previo. Y aunque son muchas estos aspectos y estas reacciones y acciones y actitudes, permítanme resaltar algunas que son evidentes y exigiremos como indispensables. La primera tiene que ver con la asistencia. Una persona comprometida con sentido de pertenencia está. Amén. Sí, está. Una palabra corta y ¿cuánto dice? Tienes que estar. Amén. Esto es sencillo. Si uno dice pertenecer a una iglesia, el mínimo de responsabilidad para con ella es estar, es venir. Y no se puede estar si uno no acude a la congregación. Para poder estar y formar parte tienes que venir diligentemente a los servicios de culto y a cualquier convocatoria que la iglesia local proclame hacer.
Vivimos en un tiempo donde la asistencia a las congregaciones no se consideran vitales. No se consideran vitales. No se les da la importancia que tiene, y la Biblia le da muchísima importancia. Uno acude si todo a su alrededor está en orden, si no tienen cosas más importantes que hacer, si han ido a comprar su género, si han hecho el tema del trabajo, si han ido al médico, si lo tienen todo ordenado, entonces acuden a la congregación. Porque bueno, un día que falle, ¿qué importa? Se dice a la congregación que no pueden faltar a no ser que sea una cosa excepcional, y a veces se falta y la cosa excepcional es que estoy cansado y me quiero ver una película o un partido de fútbol. Es inadmisible, es una vergüenza. Amén. No se puede consentir eso, y hoy en día se hace eso porque no se entiende como vital el asistir diligentemente a la congregación todos los días que ésta la convoque. Nos hemos acostumbrado a que el hermano que se sienta a nuestro lado falte a la congregación, y la prueba que nos hemos acostumbrado es que cuando falta no nos inquietamos. Nos salimos rápidamente y preguntamos, ¿sabes del hermano? Y lo llamamos, porque es algo habitual. ¿Ha fallado hoy? Pues no pasa nada. ¿Ha fallado la semana que viene? Bueno, si falla ya un domingo es raro, porque normal, es cena. Después tenemos que salir a cenar, ¿no? Entonces llama la atención. Pero el tema y la cuestión es, si un hermano que tienes a tu lado falla y no te inquieta nada, es porque nos hemos acostumbrado a que la persona y la gente falle. Pero lo que tendría que despertar en nosotros, y esto lo hemos dicho muchas veces, es que cuando falta una persona de tu lado, rápidamente llamemos por teléfono, porque sabemos que si no ha venido a la congregación, como hemos entendido lo importante que es acudir, entendemos que le ha pasado algo de verdaderamente grave. Porque entendemos que estar es principal como creyente y compromiso con la congregación. Ya sabemos y hemos predicado de ello en reiteradas ocasiones. Respecto a todo esto, acudan al canal de la congregación y miren los sermones respecto a la importancia de la asistencia a la congregación. Pero por mencionar algún verso, Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Podemos ver claramente cómo se exhorta contundentemente a las personas que tienen la mala costumbre de no congregarse. ¿Por qué tanto rigor en las Escrituras por congregarse? ¿No está Dios en todo lugar? Obviamente que lo está, pero Dios mismo ha establecido la congregación local para la vida y desarrollo del creyente. Tienes el mandato de estar. Amén. Tienes el mandato de venir. En la congregación, aquí, es donde pasa todo. Aquí es donde todo se cuece. En ella aprendemos, en ella adoramos a una sola voz, en ella convivimos, conocemos nuestros problemas, en ella servimos, en ella lloramos, en ella reímos, en ella caminamos, en ella todos tropezamos, en ella todos nos levantamos, en ella servimos al Señor como pueblo de Cristo. Por tanto, si en la congregación pasa todo, ya que es el centro neurálgico del cristiano, el no asistir diligentemente a todas sus reuniones establecidas, rompen con tu compromiso y te inhabilitan para formar parte de la membresía de la iglesia. Amén. Es tan sencillo de entender. Dile a tu jefe que quieres formar parte de su empresa sin asistir. A ver cuánto tarda en tirarte a la calle. ¿Cómo puedes desear pertenecer sin desear pertenecer? Es que es para que te dé una esquizofrenia, algo en la cabeza. Intentar entender esto. ¿Quieres ser sin querer ser? ¿Cómo puedes desear formar parte de la membresía si ni siquiera tienes la voluntad de asistir a congregarte con la membresía? ¿Cómo puedes sentirte mal que se te excluya si eres tú el que te excluyes? ¿Cómo vas a enterarte de nada? ¿Cómo vas a ser elegido para un servicio u otro? ¿Cómo vas a involucrarte en las decisiones si no estás? Claro, quizá pretendas que se te declare caso especial y después de cada culto se te tenga que llamar para informarte de lo que se hace o no se hace. Sí, tenemos que llamar para informar. Y por teléfono que te congregas. Eso es una locura.
Y si quieres formar parte, si quieres que se te diga a ti ves, si quieres formar parte de la decisión, si quieres servir al Señor, estate. Amén. Acude, porque es aquí donde nos movemos. Es aquí donde sabemos, es aquí donde uno dice, envíame, yo voy a ir. Amén. La persona que desea formar parte se nota porque su asistencia, el estar, forma parte de su principal actitud. No conoce nada, no sabe nada, es inmaduro, pero está. Pero está. ¿Dónde vais? Quiero estar. Está. Porque desea que se cuente con él. Amén. Por tanto, el compromiso reflejado en la asistencia es vital para formar parte de la membresía de la iglesia local, y aquellos que no cumplan con el requisito de asistencia no podrán formar parte. Es simple. No porque yo no quiera o la iglesia no quiere, sino porque tú no quieres. Es muy sencillo. Una actitud más y terminamos. La segunda actitud consecuente por el compromiso y el sentido de pertenencia tiene que ver con el trabajo y el servicio de la congregación. Sé que son cosas tan obvias, pero se tienen que decir en voz alta, tiene que quedar registrado que cuando Casa de David predicó de los requisitos de la membresía se dijo todo. Como hablamos, cuando hablamos de pertenecer a una congregación local, es imposible ignorar una realidad palpable y que notas y sientes al momento de pertenecer a la iglesia. Y es que la iglesia y formar parte de la iglesia aporta un sinfín de beneficios para nuestra vida. ¿Lo creéis? Amén. ¿Lo habéis percibido? Amén. Como hemos dicho antes, hace unos segundos, estamos en un lugar donde somos perfeccionados. Amén. Venimos con un espolón, venimos con una grieta, venimos asá, y el Señor por su palabra nos perfecciona, Amén. nos instruye, construye esa vasija hermosa que tienes que ser. Amén. Te tapa las grietas para que no se vaya el agua que el Señor te echa dentro de tu vasija. Es un lugar maravilloso. Tenemos a nuestra disposición a pastores que con disposición en sus vidas están dispuestos a cuidar, a instruir, a proteger y alimentar a la congregación. Convivimos con hermanos los cuales nos ayudan a trazar el camino, donde tenemos hombros donde apoyarnos para poder llorar, donde tenemos oídos que nos escuchan para poder hablarles y descargarnos con ellos. Sabemos que en cualquier situación adversa podemos contar con la congregación, porque va a estar ahí al lado nuestra, apoyándonos en nuestra dificultad, dándonos instrucción para nuestros malos días, acobijándonos cuando nos sentimos abandonados. Sabemos que pertenecer a una iglesia es garantía de que se me dirá la verdad aunque me duela. ¿Saben la garantía que es esa? Que sé que pertenezco a una iglesia bíblica, que aunque me duele y lo sienta como un flagelo en mis espaldas, me van a decir la verdad con amor para sacarme del error y salvarme. Eso es un privilegio, mis hermanos. Eso es un privilegio en un siglo donde la cristiandad pide por y para la lisonja. Sabemos que estamos en un lugar donde seremos amados y podremos amar. No solo recibiremos amor, sino que tendrás un montón de objetos para amar. Un montón de hermanos para depositar tu amor que recibiste del Señor. Y por último, sabemos que estamos en un lugar donde Dios ha dicho no solo que tienes que estar, sino que Dios ha dicho que Él va a estar. Amén. Dios te ha mandado a un lugar no para que vayas sin Él. Ves aquí que yo voy a estar. Amén. Por tanto, tenemos maravillosos beneficios. Y no me cansaría de hablar de ellos en cuanto a la pertenencia de una iglesia local. No obstante, de la misma manera que sabemos que somos objeto de los grandes beneficios de pertenecer a una congregación local, de la misma manera somos activos que deben servir con diligencia en dicha iglesia local. No solo estás para beneficiarte, sino para servir. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Lo creéis? Amén.
Uno, cuando adquiere el compromiso de pertenecer a una iglesia local, debe saber automáticamente de que está ampliando el rango de circunferencia en cuanto a su responsabilidad se trata. Vengo a formar parte de la iglesia local y el rango de mi circunferencia de responsabilidad se amplía exponencialmente al instante que digo sí a formar parte de una iglesia local. Antes de pertenecer a la congregación, ¿era responsable? Pues claro, tenía responsabilidades sobre ti mismo, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, etc. y poco más. Pero al pertenecer a la iglesia local, te has comprometido a que tu rango de responsabilidad se ha extendido más allá de las puertas de tu casa, más allá de los confines de tu trabajo. Se ha extendido la circunferencia que te rodea en cuanto a tu responsabilidad. Esto en absoluto implica, y esto es importantísimo, también muy importante, me pararía en cada punto 3 horas, pero es que no puedo. Esto en absoluto implica que sustituyas tus responsabilidades, y eso lo quiero remarcar. En ningún momento esto que te acabo de decir significa que al formar parte de una membresía local, sustituyas tus responsabilidades. Hay personas que para evadir sus responsabilidades, tanto personales como familiares, se excusan con las responsabilidades congregacionales. O sea, vengo a formar parte de la congregación y es como una liberación de mi persona y de mi familia y dedico todos mis esfuerzos a la iglesia local, creyendo que como es un servicio al Señor estoy haciendo lo correcto, cuando en realidad estás pecando delante del Señor. ¿Entienden esto? Hay gente que deja de ser padre, deja de ser marido, deja de ser un buen empleado, deja de ser todo lo que tiene que ser para ser un miembro activo de la congregación. Pero eso es un error garrafal, ya que el Señor no te llama a la congregación local para que sustituyas tus responsabilidades, sino para que incorpores otras nuevas. Amén. Y para que las que ya tienes, las hagas con diligencia y según las Escrituras. Amén. Eso es lo que el Señor te dice. Te amplío tu responsabilidad y la que tenías la perfecciono en concordancia con la Escritura. Eso es lo que te dice Dios. Amén. Que te ocupes de tu casa. Amén. Y no la dejes abandonada. Es más, Dios nos enseña en las Escrituras a tener prioridades respecto al servicio y responsabilidad. Él no te permitirá que sirvas en la iglesia si desatiendes a tu casa. Servirás, pero como un zombie, sin alma, sin respaldo de Dios. Es por medio de este criterio de prioridades como se construyen congregaciones firmes, entendiendo las prioridades sin desatender ninguna. Me encuentro con el Señor, el marco de responsabilidad se extiende porque vengo a formar parte de una iglesia local y sirvo más fuertemente y me responsabilizo más de mis actos, me responsabilizo más de mi familia, abro las Escrituras para ver cómo tengo que hacer y esa familia fortalecida por la fe y por la palabra construye una iglesia sólida y bíblica. Amén. Y entonces mi servicio en la congregación a nivel colectivo es fructífero como nunca. Porque he sabido atender las prioridades como tocan. Jamás el Señor te va a decir, sírveme, si desatiendes a tu casa. Estamos hablando en un contexto santo y del Señor. No obstante, no podemos perder la vista a dicha responsabilidad de recta final. No se asusten. A dichas responsabilidades, ya que todos tenemos algo que aportar. ¿Lo creéis? Amén. ¿Creéis que todos tenéis algo que aportar? Amén. Tenemos unos conceptos hoy en día del servicio a Dios extremadamente escuetos, extremadamente encapsulados, extremadamente equivocados. Amén. Hemos creído que servir al Señor, esto es increíble, hemos creído que servir al Señor solo tiene que ver con ser pastor. Amén. Hemos creído que servir al Señor solo tiene que ver con ser diácono. O quizá pertenecer al grupo que ministra la alabanza. Y quitando esos 2 o 3 aspectos muy remarcados dentro de una congregación local, todo lo demás tiene carencia de servicio. Y nos creemos inútiles delante del Señor, como que no tenemos nada que hacer, solo venir a la congregación.
Pero la responsabilidad de la congregación local va más allá de dichos cargos o ministerios, sino que el servicio está relacionado con todo lo que tiene que ver la convivencia. Escucha esto, que es importante. El servicio va relacionado con todo lo que tiene que ver la convivencia. Es simple. Al formar parte convives. Y al convivir te involucras con las necesidades de tus hermanos y de la propia congregación. Como hemos dicho anteriormente, la asistencia es vital porque en la congregación local es donde todo pasa. Por tanto, estando, formas parte de los quehaceres continuos dentro de la congregación y eso, mis hermanos, es servicio. Amén. La convivencia es servicio. No tienes que tener un título, una chapa y un traje de sotana para servir. La convivencia es servicio porque cuando tú convives con tu hermano, sirves a tu hermano en la necesidad. Amén. Mis hermanos, a veces se ha hecho más bien una tarde a un hermano, a una hermana, tomando un café, orando con él, abriendo las escrituras en un verso que un sermón. Todos tenemos algo que aportar. ¿Sabéis por qué? Porque sois imagen del Señor y tenéis al Espíritu Santo y la palabra. ¿Cómo que no podéis aportar? Todos tenemos que aportar, todos tenemos necesidad de servir al Señor y obligación de servir al Señor. Igual se te requiere para orar, igual se te requiere para ver a un hermano, para encargarte de alguna necesidad puntual y un sinfín de cosas dentro de la congregación. Mis hermanos, hoy en día estamos tan agarrotados en cuanto al servicio que si no me dicen hacer algo, somos incapaces de hacerlo. O sea, solo nos movemos cuando nos dicen hacer algo. Y somos como robots, o qué sé yo, como soldados a la orden de que me digan algo porque si no, soy incapaz de moverme de mi sitio. Somos como la película de Soldado Universal, ¿ustedes se acuerdan? Que son hombres que los resucitan para pelear y les meten la información y cuando les dan una orden se activan y hacen. Parece que a veces seamos como soldados universales. Pero en realidad lo que tenemos es una autonomía controlada por la palabra y por la congregación y por el pastor para tener ciertas libertades de servicio dentro de la congregación que se tienen que ejecutar sin previo aviso ni orden del pastor. Porque como hermano tenemos que actuar como hermanos. ¿Entendéis esto? Y claro, encontramos a las personas que cuando dicen ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no hiciste? La respuesta es clara, te dicen, es que no me dijeron nada. Pero ¿por qué te tienen que decirte que levantes al hermano que está caído y lo ves en el suelo? Incluso las personas, yo estoy seguro que si vemos a alguien ahogarse sin tener ideas de primeros auxilios, lo intentamos rescatar. Porque es la reacción natural del creyente. Mis hermanos, no podemos vivir en una congregación como si fuéramos una prótesis externa del cuerpo que no siente ni padece, por ende no reacciona, a no ser que ejerzan algún tipo de influencia externa hacia su persona. Somos partes del cuerpo, ¿sí? Amén. Y el sentir el resto de los miembros del cuerpo me hace reaccionar y servir en consecuencia. ¿Qué te sucede cuando te entran algo en el ojo y tu ojo llora? ¿Qué reacciona? Tu mano reacciona para enjugar la lágrima. En cuanto tu ojo llora, tu mano reacciona, no le pide permiso, es todo natural. Rápidamente enjuga la lágrima. Porque entiende que tiene necesidad del ojo, de tu mano. Y exactamente eso es así en la congregación local. Somos parte del cuerpo y el sentir el dolor de los miembros del cuerpo es parte de esta congregación, de la congregación local y de su servicio. ¿Cómo podemos ser miembros de una iglesia si no siento el dolor de mi prójimo? ¿Cómo puedo ser miembro de una congregación local si no siento su alegría? Si me es indiferente. ¿Cómo puedo ser parte de la congregación local si no me conmuevo con su pecado? Y cuando peca no siento su dolor y el dolor de haber infringido el mandamiento. ¿Cómo puedo ser parte de la congregación local si no reacciono sirviendo en dicha congregación? Por tanto, mis hermanos, terminamos. Si no existe en la persona que desee pertenecer a la iglesia local ese sentido de compromiso y pertenencia que deriva al servicio desinteresado para con la membresía,
replicando lo que Cristo enseñó e hizo, no podrá formar parte de ella. No podrá formar parte de ella. Por tanto, el compromiso reflejado en el servicio será requisito indispensable para formar parte de la membresía local. No estamos pidiendo especialistas ni expertos, simplemente necesitados que se compadezcan del necesitado y vayan en pos de la ayuda del necesitado. Todos somos necesitados que nos necesitamos. De eso se trata. Y eso es un requisito indispensable para formar parte de la congregación local. Lo dejamos aquí, no continuamos más. Esto yo quería que fuera absolutamente muchísimo más rápido, pero el Señor ha querido que vayamos así lo haremos. Así que la semana que viene continuaremos con esto hasta que el Señor diga basta y hayamos hablado todo lo que creamos conveniente hablar. Así que espero que en el día de hoy hayas sido instruido y tengas un poquito todos juntos más de conocimiento respecto a dichos requisitos para formar parte de dicha iglesia local. Inclina tu cabeza, vamos a ver.